Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por este medio, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Feliz día del trabajador a todos los hermanos y amigos que me escuchan. Que el Señor les siga proveyendo trabajo y sustento a ustedes para que puedan mantener a su familia. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no hay tristeza con ella, sea sobre sus hogares y que Dios los prospere en todas las cosas, así como ha prosperado su alma. Amén y amén. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le pido a Él en esta tarde que me utilice a mí, este siervo inútil suyo, para gloria y alabanza de tu santo nombre. Que yo sea hablando, que el Espíritu Santo sea hablando a través de mí, y que yo no hable palabras de hombre, que yo no hable de sabiduría humana, que yo no hable lo que yo siento, lo que yo creo, que yo me conforme a la palabra de Dios, porque la suma de su palabra es verdad. Todo el que ha creído en Cristo atestigua que Dios es veraz. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Dios no hay mentira. Así que en esta hora, mis hermanos y amigos, les pido a Dios que yo sea hablando toda la verdad, es decir, todo el consejo de Dios, para que Dios Padre sea glorificado en Dios Hijo, por medio de Dios Hijo y por medio en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, ayer vimos la institución de la Cena del Señor, una palabra muy bella, hermanos, un pasaje muy bello donde vemos cómo mi Señor Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos, donde vemos que mi Señor Jesús le revela a sus discípulos que entre ellos 12 hay uno que es diablo, que entre ellos 12 hay uno que es traidor. Y dijimos ayer que eso demuestra que mi Señor Jesús es Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios escudilla la mente y el corazón, hermanos y amigos. Este atributo no lo tiene nadie, solamente lo tiene Dios, al igual que el atributo de la eternidad, ¿verdad? Dios es el único que existe y subsiste en sí mismo, ¿cierto? Y Dios, al igual que Dios es el único ser eterno, ¿verdad? Porque ni los ángeles son eternos, porque los ángeles tienen un principio, su principio es Dios. Dios los creó en la eternidad. El ser humano no es eterno porque Dios también lo creó, pero Dios es eterno porque Él no depende de nadie para ser y existir. ¿Sí me entienden? Para ser. Dios es simplemente porque Él es la fuente de la vida y Él tiene vida en sí mismo, ¿ok? Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero nadie lo sustenta a Él. Así como Dios es único en su eternidad, Dios es único. Dios es el único que puede escudriñar la mente y el corazón del hombre. Eso solamente lo puede hacer nuestro Dios, el Dios de Israel. Y si vemos en la institución de la Cena del Señor, primero vemos como Jesús sabía con qué hombre tenía que hablar los apóstoles para llevar a cabo la cena, para que lo ubicara el lugar. Y luego vemos cuando ellos se sientan a comer que Él les revela esto que Judas
que uno de sus apóstoles lo va a traicionar. ¿Cómo podía saber Jesús esos datos? ¿Cómo podía saber nuestro maestro que en la ciudad había un hombre, ¿verdad? Y ese hombre iba a ser el encargado de preparar la Pascua, o el lugar para que él comiera la Pascua con sus discípulos. ¿Cómo él lo podía saber? Porque él se pudo haber cruzado, él pudo haber dicho, no, pero si yo no conozco a Jesús, ¿quién es este Jesús que me está mandando a mí a que yo le preste el lugar? ¿Quién es ese Jesús? No, hermano, pero Jesús, mi Señor Jesús, es Dios, porque conocía de antemano que esa persona iba a estar en la ciudad y que no se iba a cruzar a hacer la voluntad de Dios, y que le iba a ceder o a prestar ese salón grande, ¿verdad?, para llevar a cabo la cena pascual, ¿ok? Y bueno, ahí es que mi Señor Jesús declara esta gran revelación, esta gran bomba a los apóstoles, que era que uno de ellos lo iba a traicionar. Si mi Señor Jesús no es Dios, si mi Señor Jesús no fuera Dios, mejor dicho, jamás hubiera sabido que Judas Iscariote tenía la intención de traicionar. Pero si vamos al Evangelio de Juan, nos dice el Espíritu Santo, nos deja ver que Satanás entró en Judas, ¿ok? Y esa posesión, o esa, bueno, digamos posesión demoníaca, porque Satanás entró en Judas. Pero de eso solamente se percató mi Señor Jesús. Y él le dijo, lo que vas a hacer, a lo rápido. Y los apóstoles pensaban que mi Señor Jesús le estaba diciendo, no, que anda, ve y dale limón a los pobres. Pero mi Señor Jesús sabía que Satanás había entrado en Judas. Mi Señor Jesús conocía de antemano las intenciones del corazón de Judas. Mi Señor Jesús conocía que uno de ellos, de sus apóstoles, era hijo de perdición. Él lo dijo en Juan 17. A ninguno de los que me diste perdí, sino al hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que está escrito. Entonces él conoce la mente y los corazones, y por ese atributo Jesús es Dios, porque Dios es el único que cubría la mente y el corazón. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, perverso es el corazón más que cualquier otra cosa, ¿quién lo conocerá? Bueno, yo respondo eso, ¿quién conoce el corazón sino Dios? Dios es el único que conoce el corazón. Y aquí vemos como mi Señor Jesús es Dios bendito por los siglos de los siglos. Primero porque sabía que ese hombre iba a estar en la ciudad y iba a estar dispuesto a preparar el aposento para celebrar la Pascua. Y segundo porque sabía de antemano quién lo iba a traicionar. Y sabía de antemano, hermanos, que lo iban a matar. Él lo acaba de decir, versículo en los primeros capítulos del versículo 26. Faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Mi Señor Jesús lo sabía. ¿Quién conoce las razones y los tiempos sino solo Dios? Entonces, si mi Señor Jesús conoce los tiempos, si mi Señor Jesús conoce los corazones, quiere decir 2 más 2 son 4, hermano. Mi Señor Jesús es Dios bendito por los siglos de los siglos. No hay duda en eso. Perdón, hermano. Entonces vemos aquí como mi Señor Jesús establece la Santa Cena, instituye la Santa Cena,
le dice a los apóstoles que parte el pan y le dice: coman, porque este es mi cuerpo que fue partido por muchos. ¿Ok? El rescate por muchos. Vamos a ver qué dice: toma, come, este es mi cuerpo. Aquí no lo dice, pero en otro evangelio sí lo dice: toma, este es mi cuerpo. Y bebe la copa de vino y dice: toma, esta es mi sangre que fue derramada para la remisión de pecado. A ver, dijimos, hermanos y amigos, que eso no es literal, como la Iglesia Católica lo ve. La Iglesia Católica tiene esta mala doctrina de pensar que cuando uno come lo que ellos llaman hostia, uno se está comiendo el cuerpo de Cristo y su carne. Y cuando uno bebe vino, que en el caso de ellos se lo bebe solamente a cura, ¿verdad?, se está bebiendo su sangre. Y esto completamente es falso, hermano. Esto es algo simbólico. Cuando mi Señor Jesús dice: este es mi cuerpo y esta es mi carne, tomad y comed. ¿Qué significa comer y beber de Cristo? Significa creer en su sacrificio, para que el efecto de su sacrificio venga a ser para nosotros comer y beber. Es decir, si nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Si nosotros creemos en Cristo, su muerte, cuando yo creo en Cristo, su muerte, ¿qué me alimenta? El alma. Me alimenta mi interior, mi ser. El pan que nosotros comemos, el pan que compramos en la tienda con dinero, ¿verdad? Ese pan que alimenta el físico, alimenta mi cuerpo físico para yo poder estar activo, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros comemos a Cristo simbólicamente, porque nosotros cuando creemos en Cristo, Él alimenta nuestra alma, Él le da vida a nuestra alma, ¿me entiendes? Él vigoriza, por así decirlo, nuestro espíritu, ¿sí me entiendes? Él nos fortalece, Él nos alimenta espiritualmente. Él es el pan de vida, Él nos da vida. El pan que nosotros compramos en la tienda no nos da vida, simplemente nos mantiene activo el cuerpo, ¿verdad? El pan que es Cristo nos da vida eterna, le da vida a nuestro espíritu por la eternidad. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, Él es ese pan que a nosotros comer nos da vida eterna. El pan que el que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá por fin. El que come de este pan no volverá a tener hambre, dice el Señor. Amén. Perdón, hermano. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Al nosotros creer, el efecto sucede en nuestras almas y tenemos vida eterna. Por eso que dice: el que come de este pan no volverá a tener hambre, porque el cuerpo de Cristo pasa a ser, cuando nosotros creemos en ese sacrificio, el cuerpo de Cristo, en el sacrificio de Cristo, Él es el pan que nos da vida eterna. Igual, cuando nosotros creemos en el sacrificio, la sangre de Cristo pasa a limpiar nuestros pecados, hermano. Todos nuestros pecados, nos redime de todos nuestros pecados, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Sin sangre no hay nuevo pacto. Todo pacto es confirmado mediante sangre. Cuando, si yo estoy en el testamento de alguien, de mi padre, yo no puedo cobrar el testamento antes que mi padre muera. Mi padre tiene que morir primero para que yo pueda entonces
hacer uso o entrar en el pacto para que el pacto se active, por así decirlo. Entonces la sangre de Cristo nos redime, nos limpia de todo pecado, pero también fue el sello para que el nuevo pacto iniciara, para que el nuevo pacto comenzara, para que todos los que creemos en Cristo por la fe estuviéramos bajo ese pacto, ya no bajo el pacto de la ley. Amén. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que se dijo ayer. Creo que hablo un poco más ahorita sobre comer y beber sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, pero más o menos eso fue lo que dije ayer, ¿ok? Si quieren ver todo el video de la institución de la Santa Cena o de la Cena del Señor, como yo lo titulé, pueden verlo por mi Facebook o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver. El pasaje de hoy se encuentra en Mateo 26 del 30 al 35, ¿ok? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, ¿ok? Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto digo, esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar a discernir la palabra versículo por versículo, y que el Señor sea dándome sabiduría y bueno, y con su Espíritu Santo ayudándome a predicar esta porción de la palabra. Amén. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué pasa, hermano? En la Pascua, o como se le va a la Pascua a los judíos, ¿verdad? Ellos cantaban 5 salmos. Ellos cantaban los salmos del 113 al 118. Antes de comenzar los salmos, antes de comenzar la cena del Señor, ellos entonaban el Salmo 113 y 114. El Salmo 113, si lo leemos, es una alabanza al Señor. Ok, el Salmo 113 es un salmo corto. Vamos a leerlo un momento. Es un salmo muy corto, tiene pocos versículos. El Salmo 113, la Biblia lo titula: Dios levanta al pobre. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones. Es Jehová sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Quien se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes. Él hace habitar en familia al estéril, y que se goce en ser madre de hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el Salmo 103. Y el Salmo 114 habla sobre lo que hizo Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto.
Y recordemos que eso es precisamente lo que se recuerda en la cena del Señor, como Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, ¿verdad? Como Dios mandó a Moisés a sacrificar a los corderos para pintar con su sangre los linteles y los lumbrales de la puerta, para que cuando el espíritu de muerte que envió Dios a la tierra de Egipto viera la sangre de la puerta, pasara por alto la puerta. Eso es lo que significa Pascua, pasar por alto, ¿ok? Entonces, ellos antes de comenzar la cena cantaban los salmos 113 y 114, y para terminar, cantaban del 115 en adelante, ¿ok? Entonces, por eso que aquí dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ya sabemos que cuando se refieren a los himnos, se refieren a estos 5 himnos que el pueblo de Israel entonaba como costumbre en la ceremonia de la Pascua, en la fiesta de la Pascua, ¿ok? Salieron al monte de los olivos, ¿ok? Era un monte, era un lugar, ¿verdad?, donde mi Señor Jesús estaba acostumbrado a ir con sus discípulos a orar, ¿ok? Un lugar que mi Señor Jesús frecuentaba antes de él entrar a Jerusalén. Antes de la entrada triunfal a Jerusalén, él fue al monte de los olivos, ¿me entienden? Entonces era un lugar que los discípulos sabían que él acostumbraba a ir, y por ende Judas Iscariote, Judas que lo iba a traicionar, sabía que él iba a estar ahí. Recordemos que ya Satanás le había puesto en el corazón a Judas Iscariote vender al santo de Israel, traicionar al justo y santo dándole un beso en la mejilla. Ya Judas había salido de la cena, ¿verdad?, de la cena del Señor, a traicionarlo. Ya eso lo tenía en el corazón. Ya él estaba dispuesto a traicionar al santo de Israel. Y ya él había ido para que los sacerdotes y los oficiales a decirle dónde iba a estar, ¿ok? Ya él sabía que ellos iban a estar un tiempo en el monte de los olivos, ¿ok? Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Fíjense bien. Escrito está. Recordemos que recordemos que el Evangelio de Mateo, hace mucha referencia al Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque como yo les dije antes en los anteriores videos, el Evangelio de Mateo, el evangelista quiere demostrar, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Ese es el propósito del Evangelio de Mateo. Entonces, para esto, para hacer ver esto, el evangelista Mateo, ¿verdad?, el apóstol Mateo, hace mucha referencia al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que veamos, ¿verdad?, para que nos demos cuenta que muchas de las profecías se cumplieron en Cristo, ¿verdad? Por esto, por esto mi Señor Jesús le dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, ¿ok? Pero fíjense bien algo.
¿dónde está escrito esa palabra? Heriré. Perdón, hermano. ¿Dónde está escrito esa palabra? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte de la Biblia del Antiguo Testamento lo conseguimos? Porque mi Señor Jesús dice, está escrito, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Obviamente en el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no se había escrito. ¿Ok? Entonces, ¿en qué libro del Antiguo Testamento, perdón, o qué profeta del Antiguo Testamento dijo esta palabra? El profeta Zacarías dice esta palabra: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Eso lo podemos encontrar en Zacarías 13:7. ¿Ok? Pero mi Señor Jesús hace referencia a esto, hace referencia que cuando a él lo capturen, que cuando a él lo arresten, todas las ovejas quedan dispersas. Hace referencia a este hecho que ocurrió poco después, porque si nos vamos un poco al futuro, cuando arrestan a mi Señor Jesús y cuando lo crucifican, el único que está de pies en la cruz con las mujeres es Juan. Juan, también llamado por Jesús el discípulo amado. Juan es el único apóstol que está a los pies de la cruz. Entonces se cumplió lo dicho por mi Señor Jesús y lo dicho por el profeta Isaías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Los apóstoles temieron y cada uno se fue por su lado, hermano. Los apóstoles abandonaron y dejaron al Señor. Los apóstoles tuvieron miedo cuando mi Señor Jesús lo hirieron y se dispersaron, cumpliendo así la profecía dicha por Zacarías, o mejor dicho, dicha por Dios por la boca de Zacarías y dicha ahora por mi Señor Jesús. ¿Ok? Ahora, en estas palabras podemos encontrar algo interesante que dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Ahora, ¿quién hirió al pastor? O sea, el profeta Zacarías no fue el que hirió a Cristo. Zacarías no fue. Él dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Quién hirió a Cristo? Bueno, déjeme decirle, a Cristo no lo hirió los romanos. No. Aunque ustedes me digan, bueno, hermano, pero si lo hirió, porque a Cristo le metieron 40 latigazos a los romanos, le pusieron una corona de espinas. Obviamente ustedes dirán, bueno, terrenalmente hablando, lo que vieron los ojos de las personas que estuvieron presentes y lo que humanamente vemos es que sí, mi Señor Jesús fue herido por los judíos y por los romanos, podríamos decir humanamente hablando, pero a Jesús no lo hirió un humano. Ese es el punto. Al pastor de las ovejas no lo hirió un ser humano. ¿Qué? Él dice aquí, versículo, como está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. La pregunta es, ¿quién hirió al pastor? Roma. No. Israel. No. Ellos lo hirieron humanamente hablando. Eso fue lo que se dio. O sea, con los ojos de la carne, con estos dos ojos que Dios nos dio, humanamente hablando, vemos eso, vemos a dos pueblos confabulados para herir al santo de Israel. Vemos vemos a dos naciones
Israel y Roma confabuladas para hacerle daño al Santo de Israel. Eso es lo que ven los ojos terrenales, pero no es lo que pasó. Realmente el que hirió a mi Señor Jesús, el que lo hirió fue Dios Padre. Sí, amigos, fue Dios Padre quien hirió a mi Señor Jesús. No fueron los romanos y no fueron los israelitas. Ellos fueron los medios que mi Dios, el Dios de Israel, usó para herir a su hijo. ¿Por qué? Porque el profeta de Isaías nos dice: lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Quiere decir que el que hirió a Cristo no fue otro, sino el Dios Padre. Dios Padre hirió a Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba, digámoslo así, descargando su justa y santa ira sobre su Hijo Jesús. Él estaba en Cristo Jesús satisfaciendo su justicia. ¿Para qué? Para poder librarnos a nosotros del pecado. Él tenía que cargar nuestros pecados en Cristo y castigarlo. Por eso es que el que azota a Cristo y el que lo hiere es Dios. Dios es el que tritura, es el que hiere a su Hijo amado. No es el pueblo de Roma, no es el pueblo de Israel. Ellos fueron instrumentos que Dios usó por la perversidad del corazón de ellos. Dios los usó para llevar a cabo su propósito eterno en Cristo Jesús. Allí en la cruz no se cumplió ni el propósito de Roma, ni el propósito de Israel, ni el propósito del diablo. Ahí se cumplió el propósito de nuestro Dios de Israel, que es que Cristo diera vida eterna a todo aquel que crea. Amén. Entonces cuando aquí dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, el que hiere al pastor es nuestro Dios, el Dios de Israel. Como les digo, como si lo vemos con ojos terrenales carnales, efectivamente el pueblo de Israel y el pueblo de Roma hirieron a mi Señor Jesús, porque por causa de ellos Él murió en una cruz. Eso es lo que ven los ojos naturales. Ahora, si nosotros nos vamos a lo espiritual, que es lo importante en realidad, vemos que el que hiere a Cristo es Dios Padre. Que el que hiere a Cristo, el que lo clava en una cruz, el que permite que lo castiguen, que lo azoten, es Dios Padre. ¿Para qué? Para descargar su ira sobre Él, porque Él cargaba con todos nuestros pecados. Entonces por eso nosotros vemos en la cruz, vámonos a la cruz, vemos a Cristo y vemos a los adoradores. Si nosotros vemos, o eso se ve en las películas, la condición de los ladrones que estaban a los lados de Jesús, a ellos no le habían hecho nada. O sea, ellos lo estaban crucificando, pero su cuerpo no estaba magullado, no le habían dado latigazos, no le habían puesto una corona de espinas. Ellos estaban, como decir, enteros, pero estaban siendo castigados por el pecado que ellos cometieron, por el delito que ellos habían cometido. En cambio, vemos a Cristo que no ha hecho nada y lo vemos todo ensangrentado, lo vemos con una corona de espinas, lo vemos todo desgarrado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios por nuestros pecados estaba siendo consumada en Cristo. Dios estaba haciendo justicia en Cristo Jesús. Justicia, ¿por qué? Porque Él castigó todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, para así podernos dar vida eterna a nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:21. Dice: a que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué pasó en la cruz? Dios carga a mi Señor Jesús todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Él lo carga, ¿verdad? Él lo vuelve maldición a Cristo, pero a la vez Él nos imputa la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Es decir, Cristo me pasa su justicia, es decir, esto es lo que hace que yo quede delante de Dios como si yo no hubiera roto un plato, por así decirlo, como si yo jamás hubiera pecado, ¿verdad? Y a Cristo se le pasan todos mis pecados. Por todos mis pecados y todos tus pecados en Cristo, fue que Dios, como dice la Escritura, hirió al pastor. Por eso que Dios azota al pastor y lo hiere. ¿Por qué? Porque él se hizo pecado y Dios estaba descargando, Dios estaba ejecutando, Dios estaba consumando su justa y santa ira. Porque Dios, por su naturaleza santa y justa, Él no puede pasar por alto el pecado. Es decir, Él no puede taparse los ojos, por decirlo así, y no castigar al pecador. Él tiene que castigar al pecador porque Él es Dios. Si Dios no castiga al pecador cuando él hace mal, entonces Dios no sería justo y Dios no sería Dios. Pero por sus atributos y para que su nombre no sea blasfemado, ¿verdad? Para que su nombre no tenga mala fama, Él es justo y Él es santo. Y por esa justicia y esa santidad, Él descargó su ira en su amado Hijo para también podernos perdonar a nosotros nuestro pecado por la justicia de Cristo Jesús imputada en nuestra cuenta. Es como cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, su pecado fue imputado a toda la raza humana y luego todos pecamos, ¿cierto? Bueno, como Cristo no pecó, la justicia perfecta de Cristo fue imputada a nosotros en nuestra cuenta, por lo cual somos justos y santos delante de Dios por siempre. Amén. Entonces quería dejar claro que el que hirió a mi Señor Jesús, cumpliendo así Zacarías 13:7, no fue otro que nuestro Dios, el Dios de Israel, hirió a su amado Hijo Jesús para que tú y yo en esta hora podamos gozar de vida y de vida eterna. Gloria al Dios de Israel. Amén y amén. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense bien, esto es algo nuevo, o sea, ¿nuevo en qué sentido? ¿Qué les quiero decir con que esto es algo nuevo? En esto, en la resurrección de Cristo, se basa la fe de cristiano. Y hermanos, ningún líder religioso ha profetizado su muerte y ha anunciado su resurrección. Todas las tumbas de los líderes religiosos están con sus huesos, con sus restos, con lo que le hayan dejado los gusanos, ¿verdad? Allí están. Como dijo Pedro, el rey David, la sepultura del rey David está todavía entre nosotros. El rey David no estaba hablando de sí mismo cuando dijo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Esas palabras no las dijo Dios sobre el rey David, porque el rey David sí, a pesar de que era un ungido de Dios, murió como todo hombre y sus restos se encuentran aún en Israel. Pero cuando Dios dijo: no permitiré que mi santo vea corrupción, se refería a mi Señor Jesús.
Él no permitiría que el cuerpo de mi Señor se corrompiera, se pudiera, se descomponga. Él no lo iba a permitir, hermano. Y por eso, 3 días después, lo levantó de entre los muertos con poder y gloria, confirmándolo como hijo suyo en la resurrección. La resurrección de Cristo, hermano, afirma y confirma y nos deja claro que Cristo es quien decía ser. Cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Él dijo eso, vemos que no lo dijo en vano. Vemos que no habló por hablar, porque 3 días después el Padre lo levantó con poder y gloria de la muerte, confirmándolo como hijo suyo en el poder de la resurrección, hermano y amigo. Cristo es todo lo que Él dijo ser. Eso es el mensaje que nos muestra y nos deja manifiesto la resurrección de Cristo. Cristo es todo lo que Él dijo ser. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el Hijo de Dios, Él es el pan de vida, Él es la vida verdadera, Él es el buen pastor, Él es. Y con la resurrección de los muertos, hermanos, confirma sin lugar a dudas que Él es el Hijo de Dios viviente. Amén. Que Él es el único Dios vivo y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice: pero después de resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y Él les dice a ellos que vayan a Galilea. Mi Señor Jesús le da las instrucciones, ¿ok? Respondiendo Pedro y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjense bien. Pedro creía saber más que mi Señor Jesús. Pedro creía que era no sé. Pedro quería conocer todas las cosas como mi Señor Jesús. Porque, claro, en el momento Pedro dijo: no, Señor, yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca me voy a escandalizar de ti. Yo nunca te voy a dejar botado. Eso tal vez Pedro lo sintió en el momento, y tal vez esa era la verdad. O sea, eso fue lo que Pedro como humano sintió, porque Pedro amaba a mi Señor Jesús. No perfectamente, pero sinceramente Él lo amaba, ¿ok? Pero eso fue lo que Él humanamente sintió. Pero es que mi Señor Jesús no se deja llevar por un sentido humano. Muchas veces, hermano, a veces nosotros decimos: no, es que no siento la presencia de Dios. Pero aunque uno en cierto momento uno no sienta la presencia de Dios, no quiere decir que Dios no esté con uno, porque Dios está con uno porque Él lo ha dicho, porque es su palabra la que nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo que hace Dios no depende de lo que yo sienta, ¿sí me entiendes? Lo que yo puedo sentir, que yo soy el hombre más fiel en el mundo, un ejemplo. Pero lo que yo siento en un momento determinado no implica o no está acorde a la voluntad de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque el corazón, como ya lo dijimos, es engañoso más que cualquier otra cosa, hermano. No podemos confiarnos en un sentimiento que tengamos en un momento determinado. No podemos confiarnos en nuestro propio conocimiento. Tenemos que confiar en el Señor, reconocerlo en todo nuestro camino
y Él enderezará su peregrinaje. No podemos depender de lo que sintamos en un momento determinado para hacer las cosas. Pedro estaba diciendo, no, yo no me voy a escandalizar de ti. Eso fue lo que Pedro sintió. Pero lo que el hombre siente y lo que es o lo que Dios hace es completamente diferente. El sentimiento del hombre no lo lleva a obrar conforme a la voluntad de Dios. Eso es mentira. Lo que yo siento en un momento determinado, a no ser que Dios ponga en mí a querer complacer por su buena voluntad, y yo lo que esté sintiendo lo sienta porque Dios lo puso en mi corazón, no va a ser conforme a la voluntad de Dios. Si yo hago algo conforme a la voluntad de Dios, es porque Dios me lo puso en el corazón primero. Entonces Pedro se estaba dejando llevar por su emoción, por su sentimiento, por lo que él creía. Y por eso le dice esto a Jesús, no, yo nunca me voy a escandalizar de ti, fíjate bien. Después Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero vemos que eso no fue lo que pasó. Vemos que se cumplió Zacarías 13:7. Vemos que en la cruz, solamente a los pies de la cruz estaba el discípulo amado, Juan, el apóstol. Pedro no estaba por todo eso. Ni Pedro ni ninguno de los otros apóstoles. Porque todos se dispersaron, como bien lo decía el profeta Zacarías, como estaba haciendo referencia a ese texto, mi Señor Jesús. Entonces, Pedro, llevado por la emoción, llevado por el... le dice, no, yo nunca me voy a escandalizar de ti, aunque todos estos lo hagan. Yo no sé qué van a hacer esto, pero yo jamás en la vida me voy a escandalizar de ti, decía Pedro. Pero, obviamente, las emociones de los hombres y la voluntad de Dios, las emociones de los hombres y la realidad son completamente diferentes. Alabanza a Dios. Amén. Pero aquí está la verdad, lo que dice mi Señor versículo... Perdón, hermano. Lo que dice mi Señor Jesús, en el versículo 34, esa es la verdad. Eso no es que Jesús estaba guiado por los sentimientos, por las emociones y por nada de eso. Veamos cuál es la verdad. Jesús le dijo, de cierto os digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa era la verdad. Pedro, desde cuando mi Señor Jesús dice, de cierto digo, está diciendo, como te lo está diciendo Pedro, le está diciendo, Pedro, presta mucha atención a esto que yo te voy a decir. Lo que tú dices, que no te va a escandalizar de mí, suena muy bonito, muy prometedor, muy consolador, lo que tú quieras. Pero presta atención a esto, porque esto es la verdad. Esto no es un sentimiento, esto no es una emoción. Lo que yo te voy a comunicar ahora, esa es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, de cierto os digo, que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Esa era la verdad. Otra muestra de que mi Señor Jesús es Dios, porque Él sabía los acontecimientos que estaban por venir, hermano y amigo. Y como dije en el video pasado, y creo que también lo mencioné, ¿verdad? Anteriormente, al hombre no le he dado a conocer las sazones ni los tiempos. Los tiempos y las sazones están bajo la sola potestad del Padre. Y si Jesús conoce tanto el tiempo como las sazones,
mi Señor Jesús tiene que ser Dios, hermanos de mí. Dios, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios que es bendito por los siglos de los siglos. Al único Dios vivo y verdadero sea la gloria. Mi Señor Jesús es Dios. Amén y amén. Y mi Señor Jesús le dice, bueno, Pedro, muy bonito lo que tú dices, está muy bien, te felicito, bien, está bien, no me vas a dejar solo. Bueno, eso es lo que vos queréis, eso es lo que vos sentís, pero yo te voy a decir la verdad, porque yo conozco todas las cosas, yo conozco los tiempos del Padre, yo conozco qué van a hacer ustedes, y ya se los dije, van a ser dispersos, porque ya el Padre lo dijo, por medio de su profeta Zacarías. Por eso te digo, Simón Pedro, que antes que cante el gallo ya me han negado 3 veces. Bueno, ¿qué pasó? Lo que dijo mi Señor Jesús. No pasó lo que Pedro se imaginó, no pasó lo que Pedro sintió, no pasó lo que Pedro quería que pasara. Porque obviamente podía ser que Pedro hubiera dicho eso con verdad, es decir, que Pedro quería hacer eso, que Pedro quería ser fiel a Cristo, eso podía ser así, pero no pasó eso, porque al fin y al cabo el hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra, porque al fin y al cabo no se cumple la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo, hermano, los propósitos de Dios son indetenibles y no tienen que ver con sentimientos, con pensamientos, con emociones humanas, hermano. Al fin y al cabo, esa es la verdad. De cierto digo, Pedro, aunque sonó muy bonito todo lo que tú dijiste, que no me iba a dejar. Cierto te digo, Pedro, que antes que cante el gallo me han negado 3 veces, y eso fue lo que aconteció, porque eso era lo que tenía que pasar. No iba a ser de otra forma, porque ya Jesús sabía de antemano cómo se iban a comportar sus discípulos, qué iban a hacer, qué no iban a hacer, qué iban a decir, qué no iban a decir. Que mi Señor Jesús es Dios. Entonces hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse, hermanos, de que las emociones, de que nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, digamos, que lo pongamos al mismo nivel de la palabra de Dios. No podemos poner sentimientos, emociones y pensamientos humanos al mismo nivel que la palabra de Dios, ¿ok? A veces somos muy emocionales y pensamos que sí, pero no, al fin y al cabo es la palabra de Dios lo que importa, es la palabra de Dios lo que tiene poder y es la palabra de Dios la que se cumple, amén. Por eso mi Señor Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, amén y amén, gloria a Dios. Y eso es lo que dice Pedro. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ah, bueno. Y entonces Pedro insistió en que él sabía más que mi Señor Jesús. Y le dice esto. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Los discípulos dirían, los otros apóstoles dirían, sí, Pedro puede, yo puedo. Pero no es así. No es conforme a mi voluntad. No es porque yo me sienta fuerte en un momento determinado que voy a ser fuerte. Si Dios ha establecido que en un momento de mi vida sea un cobarde, por ejemplo, lo voy a hacer. Pedro tenía toda la intención de ser valiente, pero estaba escrito, pero ya Cristo sabía que Pedro en ese momento iba a ser un cobarde. Pedro lo sabía, hermano. No es que yo,
Yo soy valiente. Yo voy a permanecer con mi Señor Jesús. Así me tenga que crucificar con Él, yo no lo voy a negar. No se trata de mis sentimientos, de mis emociones, de qué tan fuerte sea yo. Se trata de la voluntad de Dios, se trata de lo que Dios ya estableció, se trata del propósito de Dios, se trata de Dios, el actor principal, el que se lleva la gloria en todo el Evangelio y en todo el Antiguo Testamento y en todo el Evangelio, el Nuevo Testamento. Dios, no el hombre. No se trata de lo que sienta el hombre, no se trata de lo que piensa el hombre, no se trata de lo que el hombre crea o no. A Dios no le importa lo que el hombre crea o no crea. Obviamente, y no quiero que me malentienda, a Dios le importa mucho que el hombre crea en Cristo, pero a Dios no le importa los sentimentalismos humanos. Eso es lo que quiero decir. No le importa lo que el hombre crea de sí mismo, no le importa lo que el hombre piense, no le importa la sabiduría del hombre. Eso no le importa a Dios. A Dios le importa que se cumpla su voluntad para que su nombre sea glorificado. A Dios le importa que su propósito eterno se lleve a cabo para que su nombre sea glorificado. A Dios eso le importa, amén, para que su nombre sea proclamado, para que su gracia sea alabada, hermanos. Entonces aquí vemos una muestra que, bueno, Pedro tenía la mejor intención, pero en realidad, hermanos, Pedro no podía contra la voluntad de Dios. Pedro no podía con lo que Dios sabía que iba a pasar, porque Pedro estaba dejándose llevar por un sentimiento, por una emoción, por una valentía que él sintió en ese momento. Pero Dios ya sabía que Pedro lo iba a negar. Dios no se estaba dejando llevar por nada. Dios se estaba dejando llevar por la verdad, por lo que él ya sabía que iba a pasar. Lo había declarado muchos años antes por medio del profeta Zacarías, ¿verdad? Nos contamos en Zacarías 13:7. Y ahora mi Señor Jesús lo está repitiendo. Mi Señor Jesús sabía que lo que había dicho el Padre por medio del profeta Zacarías era lo que se iba a cumplir. No lo que Pedro creía, que sentía, no lo que Pedro pensaba que él iba a hacer, no lo que Pedro pretendía que iba a pasar. No, era lo que Dios ya había establecido que iba a pasar, y como Dios lo había establecido, amén. Entonces por eso le puse el ejemplo, hermano, ya para terminar, ¿verdad? De que a veces uno dice, bueno, no siento la presencia de Dios y tal. No importa, hermano, que tú no sientas la presencia de Dios. Dios está contigo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios está contigo, porque Él lo ha prometido. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa no depende de tus sentimientos, depende de su palabra. Depende de su palabra. Y Dios cumple lo que promete. El que lo prometió es fiel para hacerlo. La obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Fiel es que prometió, el cual también lo hará. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Dios me lo bendiga mucho. Dios los bendiga y los guarde. Espero que terminen de tener un feliz y bendecido día. Espero que lo que reste del día sea bendecido en el nombre del Señor Jesús. Y como siempre les digo, hermano, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Que Yahvé alce su rostro sobre ustedes, que Yahvé levante su rostro sobre ustedes y le dé paz. Dios me lo bendiga, hermano, y lo guarde. Amén y amén. Mañana, si Dios quiere y me lo permite, seguiremos predicando el Evangelio del Reino de Dios.
Dios me lo bendiga mucho, hermano, que la bendición de Dios esté sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea